Pues vamos a ir al tema del día de hoy y tiene que ver con esto, estas ocasiones que hemos tenido, las reuniones, estas transmisiones. Algo que he buscado poder hacer es que las canciones tengan que ver con el tema, con lo que se va a hablar, que ahora sí que sea un todo, un conjunto, como ahora se usa ese 360 en lo que se va a considerar, se va a hablar. Y el tema de hoy dice, o se llama Somos Pueblo. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de seguir las transmisiones anteriores y los que están aquí conmigo, pues aún la oportunidad de eh, recordar lo que hablábamos la última ocasión que pudimos tener nuestra reunión hace 2 semanas. Hablábamos de cómo somos llamados hijos de Dios y lo que esto significaba, lo que esto estaba implícito al creer en Jesús. Y yo les terminaba diciendo, hablaba en esta ocasión de cómo no es algo, una cuestión solamente individual, no solo soy yo llamado, sino somos llamados. Yo les decía cómo era una cuestión que era plural, como Dios nos estaba llamando a todos como sus hijos. Y espero que lo recuerden. Estábamos hablando. Y hoy quiero hablar acerca de otros de los aspectos que podemos encontrar en la palabra del Señor, y eso lo vemos desde el principio, algo que Dios tenía en su pensamiento, en su mente, y que hoy viene a ser una realidad a nosotros, quienes hemos creído, y que al final nos hemos hecho parte de Dios, ¿no? Y esto lo quiero mencionar, lo quiero comentar porque algo que creo que está muy frecuente y muy fuerte hoy en día, eh, aún dentro de la iglesia, es gente que por X o Z situación se aleja o se deja de estar o de ir a la iglesia, ¿no? Y a veces el comentario, a veces lo que justifica el no estar, pues tienen muchas cuestiones, pero el tema que yo quiero aquí puntualizar es el que llegan a decir, pues yo sigo creyendo en Dios, yo amo a Dios, ¿no? Y leo mi Biblia y oro, ¿no? Pero la parte de la comunión con la iglesia, eso no se considera. Y es interesante ver que en la Biblia, en la palabra del Señor, hay todo una mención acerca de esto, ¿no? Y por eso yo quiero uh, reforzar esto, recordar esto. Es algo que hemos tenido la oportunidad en estas últimas semanas, le hemos platicado, cómo el Señor nos ha permitido en estos últimos tiempos ir reencontrándonos con hermanos que tenía años que no veíamos, y, o sea, ver muchas cuestiones interesantes en esto, pero algo que ha habido en nuestro corazón es precisamente no dejar de reconocer a la iglesia, reconocer al pueblo de Dios y seguir teniendo esta comunión. Y para usar como inicio en esta consideración un pasaje, quiero que podamos leer lo que está en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, que habla de algo que tiene que ver con esto que al final yo quiero mencionar, quiero hablar con ustedes. Y dice este pasaje que en la versión que tenemos ahí en la pantalla, dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Eh, en una versión Reina Valera 2015, que es donde yo también tomé um, el pasaje,
Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, dice en esta versión, ardientemente al Salvador, al Señor Jesús. Eh, es interesante poder considerar que, lo he dicho así, ¿no? Sí existen los extraterrestres, ¿no? En un cierto sentido, de cómo cuando nosotros hemos venido a ser del Señor, hemos venido a ser no solo sus hijos, sino hemos sido llamados ciudadanos. Aquí, como dice en esto, ¿no? Está en el cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Eh, pues entonces quiere decir que ya dejamos ser ciudadanos de esta tierra, ¿no? Ya no somos terrenales. Por ahí en algún pasaje el apóstol Pablo, haciendo mención a otras cosas, dice, y ustedes que son espirituales, ¿no? O sea, ya no son terrenales, ya no son de la tierra, sino ya son espirituales, eh, pues actúen de esta forma. A lo que voy es que en algún momento yo decía, entonces sí existen los extraterrestres, ¿no? Cuando hemos sido transformados, cuando el Señor ha transformado nuestra vida, pues al final de alguna manera nos hemos convertido en un tipo de extraterrestre, ¿no? Al venir a ser parte del pueblo de Dios. Y en este pasaje yo lo estuve eh, meditando de hace unas semanas atrás y lo consideraba en relación a esto que quiero llevarles a considerar, a meditar el día de hoy, ¿no? Y no solamente se queda en decir que nuestra ciudadanía está en el cielo, sino está aún haciendo referencia que ahí en el cielo es donde está el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos esperando, ¿no? Y esto me lleva a considerar, me lleva a pensar en cómo es nuestra vida diaria, es cómo es nuestro caminar cada día, ¿no? Y cómo ese caminar y ese mover está reflejando que estamos esperando al Señor, que estamos esperando a nuestro Salvador, ¿no? Porque vuelvo a insistir, ahorita yo puedo hacer esta pregunta y podría poner esta pregunta ahí en el aire, y tal vez la respuesta la podrías considerar tú individualmente. Decir, bueno, yo sí estoy esperando, yo, como les decía hace un rato, no, pues yo sí leo mi Biblia, yo sí oro, veo predicaciones en Facebook, ¿no? O en YouTube, pero no solamente estoy refiriéndome a una cuestión individual, ¿no? Porque individualmente tal vez puedes justificar el hecho de que estás esperando, y aún hasta podría decir como mucho de lo que hacemos, nuestra actividad diaria, también nos va a dejar ver hasta dónde estamos esperando, ¿no? Y yo sí puedo decirles que en lo personal, estas últimas semanas he estado meditando y he estado pensando y aún hablando con el Señor y diciéndole, creo que muchas veces no pareciera que te estoy esperando, ¿no? Porque o estoy ocupado tanto en esto, ocupado tanto en el otro, viendo aquí, viendo allá, y lo que menos ocupa mi tiempo es tal vez ese buscar que estás esperando, ¿no? Y esto lo pensaba, aquí saliendo de donde vivimos hay una parada de camión, este, donde pasan los micros y todo, y pues uno puede ver algo que se le puede hacer uno normal, en una parada, pues la gente va y se para, ¿no? Y está esperando, y uno ve a la gente ahí, y uno sabe que esas personas están esperando a que venga el camión para que se los lleve, ¿no? De alguna manera están esperando, si lo puedo poner en esta figura que aquí el apóstol escribe, están esperando al Salvador, ¿no? Y es algo que es evidente. Entonces, puedo insistir, ¿no? Como personas individuales podríamos considerar esta pregunta, pero esto va más allá, no solamente va en una cuestión individual, sino como iglesia. ¿Hasta dónde estamos como iglesia esperando al Salvador? Y no me refiero a una congregación o a un lugar, sino a todos nosotros en ese reconocimiento
de que somos la iglesia, ¿no? Y hasta dónde estamos llevándonos y animándonos a esto. Y para eso, pues necesitamos reconocernos y reconocer quiénes somos. Y entonces iba voy a a este siguiente pasaje que es Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Y si me ayudas, preciosita, a dejar un poquito más el pasaje. Eh, dice, está precisamente la última canción, está basada en este pasaje. Y dice precisamente el pasaje en la versión que ahorita ven en pantalla, dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, dice aquí, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la versión Reina Valera dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es interesante porque este pasaje está haciendo una declaración el apóstol Pedro, uno de los apóstoles que conocemos que estuvo con Jesús, caminó con Jesús, vivió con Jesús, después ya siendo líder dentro de la iglesia puede escribir en esta primera de sus cartas esto que está llevando a la iglesia a considerar, a tener claro, no está sugiriendo el hecho de que podrían ser, ¿no? Si consideraran, es como parte de una de las opciones, no, está aquí haciendo una declaración, ustedes son, ¿sí? Por eso el tema de este día, somos pueblo, no es podríamos ser, anhelamos llegar algún día, es somos, es algo que ya es una realidad y el apóstol aquí está diciendo, son linaje escogido. Vienen de una línea, ¿no? Hablando de lo que mencionábamos la vez pasada, siendo hijos de ese linaje que ha sido escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido. Sabemos que hubo un precio que se pagó por nosotros, un precio que pagó Jesús por el pueblo. Y no se queda solamente en esto. Yo quiero hacer aquí este énfasis porque, insisto, suena muy bien el cómo somos, nuestra ciudadanía está en los cielos, cómo somos este linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, o sea, suena muy bien, suena muy padre, podemos considerar cómo vamos como de gloria en gloria, como lo escribe también el apóstol Pablo, nuestro caminar se ve así como dice también ahí un salmo, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Entonces, se me hace muy padre poder considerar eso y decir, tenemos ahora sí que asegurada una vida victoriosa, ¿no? Una vida preciosa. Y eso es una realidad, es cierto. Pero lo interesante es que esto no se queda ahí, sino aquí hay un para, ¿no? Esto ha sido hecho, esto es una realidad, esto es ahora, pero no solamente es así como que sí y te la puedas vivir y pachanguear como tú quieras, sino tiene una razón, tiene un motivo, tiene un porqué. Y el apóstol Pedro dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí en algún momento que tenía la oportunidad en alguna ocasión de poder compartir y hablar acerca de este
punto dice el, el pasaje que podemos anunciar esas virtudes. Para que nosotros podamos anunciar las virtudes de alguien, necesitamos conocer a ese alguien. Para conocer a ese alguien, probablemente podrías decir, bueno, voy y compro la biografía de esa persona y pues ya tengo una noción de quién es, qué hace, qué le gusta y todo. Pero lo más interesante es que cuando tú tienes una relación con esa persona, realmente la conoces, más allá de una biografía, conoces qué es lo que le gusta, qué caras pone cuando este, le echa limón y sal con una salsita a sus tacos al pastor y sabes lo que realmente le puede gustar, ¿no? Para que tú puedas anunciar las virtudes de alguien, y cuando hablamos de virtudes estamos hablando de cosas que son extraordinarias, capacidades, dones, todo lo que esa persona tiene para dar y para hacer, pues necesitas conocerlo, ¿no? Si tú, hablando de Dios, quieres anunciar las virtudes de aquel que te ha llamado a su luz admirable, eh, y no lo conoces, solamente dices, bueno, pues yo solamente he leído la Biblia o así, pues puedes tener una noción de quién es Dios, ¿no? Pero no es hasta que tienes una relación y una comunión con Él que puedes testificar y puedes declarar quién es Dios, ¿no? Porque el primer testimonio que vas a poder dar es lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te sacó, de dónde estabas esas tinieblas, de dónde te llamó y cómo estás ahora, ¿no? ¿Y eso con quién lo vas a hacer? ¿A quién le vas a anunciar eso? ¿A quién le vas a compartir? ¿A quién le vas a hablar de esas virtudes? Ciertamente podríamos decir, a la humanidad, el mundo necesita conocer y todo, y eso es una realidad, ¿no? Pero puedo decir que en una primera instancia tienes a los del pueblo, tienes a los de la familia de Dios, tienes a tus hermanos, tienes a los que son parte de la ciudadanía del cielo, con quienes puedes también compartir en una primera instancia lo que Dios ha hecho contigo y escuchar lo que Dios ha hecho con los demás. Pero es interesante poder considerar que no solamente eres llamado o eres traído a ser parte del pueblo solo porque sí, hay una razón, tienes un propósito el cual caminar. Y ahora, ¿qué nos dice Dios? Y como les decía desde un principio, desde el inicio, en el corazón de Dios estaba el poder llamarnos a ser su pueblo. Y quiero ir hasta el inicio al Pentateuco y vamos a leer primero en Éxodo 19:5, cómo eh, Dios está hablando y en esto, en esta versión que aparece en su pantalla, dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. En la versión Reina Valera dice, perdón, ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, es interesante porque es real. El creador de toda esta tierra y de todo es Dios, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí me están siguiendo? Ya se están... Bueno, Dios creó todo, le pertenece, pero Él escoge a un pueblo en específico. En su momento, el pueblo de Israel. Y
les dice y les habla aquí en Éxodo. Si ustedes recuerdan, eh, en Éxodo encontramos al pueblo de Israel, eh, pues ahí como esclavo, es sacado de la esclavitud para ser llevado a la tierra prometida. Y justamente en este capítulo 19, antes de que podamos encontrar eh, los famosos 10 mandamientos, eh, Dios les está diciendo al pueblo que si escuchan su voz y guardan su pacto, serán para él su pueblo. Y esto puedo decir que hoy es una realidad para nosotros, que Dios nos llama a poder escuchar su voz y a guardar lo que Él ha pactado con nosotros. Esto lo digo porque hoy en día de repente ha vuelto como muy normal, ¿no? El considerar o el pensar que puedes vivir tu vida con solo decir que pues tú ya crees en Jesús y ya cumples tal vez de repente con ir a la iglesia o como en algunos lugares con ciertos requisitos llenarlos, entonces pues ya, ¿no? Pero aquí Dios te está diciendo cómo la importancia de escuchar su voz y guardar eso que ha sido ese pacto con Él. Y entonces Él puede decir, tú eres para mí un pueblo especial. Deuteronomio 7, versículo 6. Vamos a, ahora sí que a redondear esta, esta idea. Dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. En la versión Reina Valera, y estoy dándole las dos versiones porque quiero completar toda la idea, ¿no? Dice, ahora pues, si, ya, perdón, porque tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y con esto, les digo, quiero redondearlo, porque en los dos pasajes habla acerca de la tierra, ¿no? De cómo no es el único lugar, ¿no? Y en su momento el pueblo de Israel fue escogido, fue elegido, pero ahora tú y yo, quienes hemos decidido y hemos rendido nuestra vida a Jesús, al Señor, y que yo espero que eso sea algo real en ti, Dios te dice que tú eres un pueblo especial para Él, sobre todo los pueblos que están sobre la faz de la tierra, ¿no? Él te ha escogido. Y ustedes me podrían decir, y tal vez alguien me podría decir, ah, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso se lo dijo al pueblo judío, no es algo que nos está diciendo a nosotros, ¿no? Tal vez esa podría ser alguna frase que podría escuchar de alguien diciéndome, pues estás hablando de Deuteronomio, estás hablando de Éxodo. Pero yo te quiero decir hoy que esa palabra hoy aplica a tu vida también, a la vida de la iglesia hoy en día. Y te lo voy a respaldar con un pasaje en el Nuevo Testamento, Romanos 9, 24 al 26. Y con este pasaje voy a cerrar, voy a ir terminando esta consideración. Y dice, desde el 24 hasta el 26 lo vamos a leer, dice, esos somos nosotros, a quien Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré a mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo a ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y les voy a leer con pasaje en, en el Nuevo
Testamento en el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera 2015 es la que estoy tomando, para quitarle lo de vosotros y todas esas cosas. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, interesante, espero que lo puedan considerar y lo puedan entender. Somos pueblo, somos pueblo de Dios, hemos sido llamados, hemos sido comprados a precio para anunciar esas virtudes, y Dios mismo nos dice que somos ese pueblo especial. Al escuchar su voz, al seguir ese pacto que Él ha hecho con nosotros a través de Cristo Jesús. Y eso que encontramos en Éxodo y Deuteronomio, Oseas, como lo menciona el apóstol Pablo ahí en Romanos, viene a ser hoy una realidad para nosotros. Que nosotros hemos sido llamados de entre, o sea, no solo a los judíos, sino aún de los gentiles, de los que no eran judíos, a formar parte del pueblo. Y de eso podríamos hablar y sacar varios pasajes de cómo hemos sido adoptados, hemos sido injertados, ¿no? Hemos sido traídos. Pero hoy yo quiero llevarte a esta consideración, a poder tener claro en tu corazón, en tu mente, en tu ser, que somos pueblo y que como pueblo que somos, es importante que estemos anunciando esas virtudes de aquel que nos ha amado y que nos ha traído y que nos ha hecho parte. Pero no solamente eso, sino que podamos caminar en esa espera de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, quien está ahí en el cielo, a donde pertenece nuestra ciudadanía. Y que en esto podamos, más que señalarnos los unos a los otros si no estamos haciendo las cosas bien, podamos animarnos, podamos provocarnos, podamos llevarnos a permanecer, a seguir, a continuar en ese camino, en esa senda que Dios ha puesto por delante como iglesia, como pueblo. Y creo que hoy, más que antes, si lo puedo decir de esta forma, es necesario que nosotros podamos reconocer que necesitamos agarrarnos del Señor, pegarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana, y podamos avanzar hacia esa meta que tenemos por delante en Cristo Jesús. Entonces, eh, pues anhelo y espero que esto los lleve a considerar y a caminar, a continuar y a seguir hacia el frente, ¿no? Y podamos en algún momento en nuestra vida disponernos a ser útiles, a ser usados para caminar como iglesia, para caminar como pueblo, ¿no? Y no solamente yo me disponga a ser usado, sino también me disponga a poder eh, reconocer a otros para que sean usados y para que sean útiles como parte de la iglesia, parte del cuerpo y parte del pueblo de Dios que somos. Amén. Pues esta es la consideración que hoy tengo para compartir con ustedes. Espero que les sea útil, les sea de bendición, y pues agradezco el tiempo que se dispusieron a compartir
con nosotros. Y pues desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, mi esposita, mis hijos, yo, y con la ayuda del Señor nos estaremos viendo la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga.